Colgajo sural reverso. Este es probablemente uno de los colgajos locales fasciocutáneos más versátiles en cuanto a cobertura de defectos en pie y tobillo. En este sentido, y de acuerdo con la experiencia del autor, este colgajo ha sido utilizado en defectos desde el tercio distal de la pierna y las subunidades 3, 4, 5, 6 y 7 según Holobeck, del pie y tobillo. Cabe aclarar que el hecho de dominar la anatomía y técnica quirúrgica de este colgajo permite brindar solución a una gran variedad de defectos cutáneos. Hablemos un poco de anatomía. La perfusión de este colgajo viene dada por la arteria sural superficial, rama de la poplitea, mediante una conexión distal con la arteria peronea, la cual presenta entre 4 y 8 perforantes y que permite usar este colgajo con base distal en flujo reverso. Cabe resaltar que las perforantes más constantes se encuentran a 4 centímetros y 7 centímetros respectivamente y son proximales al maleolo lateral. Sin embargo, existen autores que reseñan que la arteria sural superficial no es constante, indicando entonces que la perfusión del colgajo sural reverso viene dada solo por perforantes de la arteria peronea que se comunican con una red vascular neurocutánea, adipofacial y venocutánea que permite irrigar al nervio sural. En relación además con la vena safena menor, asegurándose así la perfusión de la piel sobre el nervio y la vena que llevan su trayecto. Además existen ramas de la arteria sural superficial hacia los gastronemios que permite disecar el colgajo con una porción muscular cuando el caso así lo requiera. De esta manera, es lógico pensar que el nervio sural y la vena safena magna se convierten en dos estructuras preponderantes que se deberán preservar durante la disección del colgajo. El nervio sural está formado por la unión del nervio sural medial, rama del tibial, y del nervio sural lateral, rama del peroneo común. Este viaja desde el tercio proximal de la pierna hasta el tobillo, entre la pierna sural superficial, si está presente, y la vena safena menor. De este modo, al nivel del tobillo se encuentra entre el tendón de Aquiles medial y la arteria sural superficial lateral. De acuerdo con lo anterior, el trayecto del nervio se da desde el medio de la pierna hasta la cara lateral del tercio distal y el tobillo. A nivel de la pierna se encuentra en su tercio proximal subfacial y el tercio medio condistal perfora la fascia para ser subcutáneo hasta sus ramas terminales en el pie. Cabe resaltar que este nervio es netamente sensitivo y se encarga de inervar la cara lateral del tobillo y retropié. Repetimos, cabe resaltar que el nervio es netamente sensitivo y se encarga de inervar la cara lateral del tobillo y retropié. La vena safena menor parva se encarga del retorno venoso de este colgajo. Comienza su trayecto en la cara lateral del pie, luego posterior al maleolo lateral, posteriormente al tercio distal de la pierna, cruza el nervio sural y se mantiene superficial en la fascia profunda hasta que penetra la fosa poplitea en medio de los gastronemios para ser afluente de la vena poplitea. Diseño del colgajo. Antes de realizar el diseño, se deberá considerar si el colgajo sural es realmente el indicado para este defecto que se desea cubrir. Si el paciente está en condiciones de realizar este tipo de colgajo, debemos evaluarlo. A continuación, se presentan las indicaciones y condiciones adecuadas para realizar esta cirugía. Veamos primero un algoritmo de manejo de defectos de pie y tobillo con colgajo sural reverso. Tenemos en parte de arriba defectos cutáneos en tercio distal de pierna, tobillo y pie
que no admiten técnicas de baja complejidad están los defectos de pequeño tamaño, que son menor a 6 y 10 centímetros. El paciente sin compromiso de perforantes peroneas se puede hacer su colgajo sural reverso. Pero en cambio, si el defecto es de gran tamaño, de 6 a 10 centímetros, se hace un colgajo libre. O si el paciente tiene compromiso de las perforantes peroneas, se tiene que hacer su colgajo libre. Bueno, como iba diciendo, como se observa en la figura, en el algoritmo, se sugiere realizar este colgajo para cobertura de defectos de 6 a 10 centímetros, ya que mientras más grande el colgajo, mayor el riesgo de congestión venosa del mismo. Sin embargo, es debatible, ya que ciertos autores proponen el concepto de colgajo mega alto sural, siendo utilizado para cobertura de defectos de gran tamaño sin haber tenido complicaciones. En la experiencia del autor, los colgajos surales reversos que pretendan cubrir un área con un diámetro de 8 centímetros y más presentan alto riesgo de congestión venosa y pérdida total o parcial del mismo. Otra condición muy importante es el funcionamiento adecuado de las perforantes peroneas, lo cual puede ser evidenciado mediante Doppler vascular. De este modo, se debe considerar entonces optar por otro colgajo en pacientes que presenten un trauma importante, quemaduras, proceso infeccioso o cualquier condición patológica alrededor del maleolo lateral, especialmente en su cara posterior, que pudiera afectar la permeabilidad y perfusión de las perforantes de este colgajo. Ahora, existe una contraindicación relativa como lo es la insuficiencia venosa y otras vasculopatías. En este tipo de pacientes se debe evaluar los vasos que tienen relación con el colgajo, comprobar su permeabilidad y valorar la relación riesgo-beneficio. De este modo, si el paciente presenta la indicación y condiciones adecuadas para realizar el colgajo sural reverso, se podrá iniciar en el diseño del mismo. Cabe observar que el diseño del colgajo representa la parte más importante de la cirugía, por lo que se podrá tomar tanto tiempo como sea necesario para ejecutar el diseño del colgajo, teniendo en cuenta que una falla de este paso representa el fracaso de la cirugía. Los pasos para diseñar el colgajo sural reverso son los siguientes. Primero, identificar las perforantes. En este paso debe ser realizado con Doppler vascular, por lo tanto, se debe marcar el maleolo lateral y medir desde la punta hacia proximal en un punto medio entre el borde lateral del tendón de Aquiles y el borde posterior del maleolo lateral, buscando la primera y la más constante perforante. En caso de no encontrarla en esta medida, la sonda podrá ser desplazada y lentamente en sentido distal o proximal para encontrarla, aunque usualmente se espera que su ubicación no varíe más de 2 centímetros proximal o 1 centímetro distal. Al localizar la perforante donde se reciba un sonido fuerte y rítmico regular, se deberá proceder a realizar una marca en este punto. Se sugiere localizar más perforantes en sentido proximal, 7, 10, 13 centímetros respectivamente con respecto a la punta del maleolo lateral y en el mismo sentido que la perforante previamente señalada, y marcarlas, ya que mientras más perforantes se puedan incluir en el colgajo, la irrigación estará mucho más asegurada. Paso 2. A la hora de marcar la fosa poplitea, se deberán marcar 2 centímetros distales a esta y el trayecto del paquete vasculonervioso del colgajo. La razón por la que se debe realizar estos marcajes se debe a que 2 centímetros distales de la fosa poplitea representan el límite seguro
para una adecuada irrigación y drenaje venoso del colgajo. Aquí vemos un diseño en donde se señalan con flechas blancas el marcaje con una X de perforantes en el diseño de un colgajo sural reverso para cobertura de defecto cutáneo medial en tobillo. Paso número 3. Asimismo, el trayecto del paquete vasculonervioso permite realizar un diseño de colgajo donde el paquete atraviese el centro, en la medida de lo posible, de la isla de piel con el fin de proveer una irrigación uniforme a todas las zonas del colgajo. El paso número 4 sería realizar la medición del defecto cutáneo largo por ancho. Paso número 5, utilizar la medida del largo del defecto cutáneo para planificar la longitud del pedículo y el pivote del colgajo. Para este propósito se debe utilizar la cinta testigo de una compresa para medir desde el punto marcado donde se encuentra una de las perforantes, iniciar con la más proximal, fijando la punta de la cinta testigo a esta marca con un dedo o una pinza, hasta el defecto cutáneo marcado en el borde proximal y el borde distal del mismo sobre la cinta testigo. Posteriormente, la cinta testigo previamente marcada deberá ser colocada sobre el trayecto del paquete vasculonervioso sin levantar la punta, que se mantiene fijada a la marca donde se encuentra la perforante. De esta manera, la longitud deberá contar con el pedículo, que permitirá saber en dónde realizar el pivote para que una vez disecado el colgajo pueda alcanzar el defecto cutáneo sin que haya tensión alguna sobre el pedículo. Si esta medición señalará que el colgajo sobrepasa el límite de 2 centímetros distales de la fosa poplitea, entonces se deberá proceder a utilizar una perforante más distal y repetir la medición. En este paso más importante del diseño y que se debe realizar tantas veces como sea necesario, hasta tener 100% seguridad a la hora de saber que se contará con una longitud de pedículo y localización de pivote adecuada. Al contar con la medición y saber que esta es la adecuada, se deberá proceder a marcar una línea distal sobre la perforante más proximal, que se utilizará para saber qué es el punto del pivote, además de 2 marcas que corresponderán con la medida del largo del colgajo en la posición que corresponda. Paso número 6. Realizar el marcaje completo del colgajo. Al contar con las medidas del largo previamente marcadas, se deberá proceder a marcar las medidas del ancho. En base a estas 4 medidas, se podrá proceder a dibujar el colgajo, que finalmente dará cobertura al defecto cutáneo. Se sugiere escribir sobre la isla de piel del colgajo las medidas del mismo para facilitar la documentación del caso. Paso número 7. Realizar el marcaje del ancho del pedículo. En la actualidad no se tiende a disecar las estructuras que componen el pedículo. Por el contrario, se toma un pedículo adipofacial que sugiere un grosor de 3 a 5 centímetros como mínimo para que el colgajo contenga la mayor cantidad de vasos posibles, buscando favorecer su irrigación y retorno venoso. Paso número 8. Realizar el marcaje de una tira de piel sobre el pedículo adipofacial para asegurar su cobertura. Esto es opcional. Si no desea realizar un túnel subcutáneo sobre el cual pasarán el colgajo y el pedículo, se deberá proceder a realizar una incisión
que permita colocar el pedículo en esta zona sin correr riesgo de compresión del mismo. Ahora, en vista de que el pedículo es adipofacial, para darle cobertura se debe aplicar injerto de piel sobre el mismo. Sin embargo, se puede evitar el injerto sobre el pedículo si se toma en conjunto con este una tira de piel que le brindará cobertura y le permitirá un cierre primario con la incisión realizada para permitir la rotación del colgajo. Aquí vemos la utilización de la cinta testigo de una compresa para comprobar la adecuada longitud del pedículo y localización del pivote del colgajo. Nótese cómo el dedo índice de la mano izquierda fija la punta de la cinta sobre la marca de una perforante y la línea determina el pivote del colgajo, además de las diversas marcas sobre la cinta que reflejan la medida, el largo del colgajo. Y aquí pues tenemos el diseño complejo de un colgajo sural, cada uno de los números colocados sobre las marcas correspondientes en los pasos del diseño diseñados en este capítulo. En la imagen de la izquierda se observa cómo luce el pedículo cuando es una tira de piel. Es aplicada sobre este, permitiendo el cierre primario sobre la incisión para rotar el colgajo. En la imagen de la derecha se observa el injerto de piel de espesor parcial aplicado para dar cobertura al pedículo adipofacial del colgajo sural reverso. Técnica quirúrgica de disección. Disecar este colgajo es un procedimiento sencillo mientras se cumplan con las marcas del diseño y se conserven los componentes del pedículo. En este sentido, el defecto cutáneo al que se le busca dar cobertura, así como toda la zona receptora, en un procedimiento de reconstrucción debe haber sido previamente debridada y no presentar tejido necrótico ni signos clínicos de infección. De acuerdo con lo anterior, los pasos de la técnica quirúrgica son los siguientes. Posición del paciente. La más cómoda para la disección es de cúbito prono, sin embargo también es posible realizarla en decúbito lateral. La colocación del torniquete en el muslo ixilateral. Esta cirugía se deberá realizar sin mango de isquemia en la extremidad, dado que esto dificulta la disección. Diseño del colgajo. Es importante realizar cada uno de los pasos descritos en el diseño. Recuerde, este es el paso más importante de la cirugía. Luego se insuflar el torniquete. Número 5. Iniciar la disección del pedículo. Para este propósito se debe realizar una incisión en la línea media del diseño sobre el pedículo. De este modo, al llegar al plano del tejido celular subcutáneo, se deberán elevar dos colgajos de piel, uno medial y otro lateral, para exponer todo el pedículo. Una vez elevados ambos colgajos de piel, la pierna lucirá como un libro abierto. En este sentido, se recomienda que el grosor del pedículo sea al menos 3 centímetros para facilitar la irrigación y el retorno venoso del colgajo. Ahora, con respecto a los colgajos de piel que sean elevados, se deberá procurar conservar una fina capa de tejido celular subcutáneo en estos, con el fin de evitar que ocurra necrosis de la piel. Cabe observar que la disección a nivel distal no se podrá dar más allá del punto planificado con el pivote. 6. Búsqueda de los componentes del paquete vasculonervioso en el borde proximal del colgajo. En este punto, para realizar la incisión de todo el borde proximal del colgajo planificado, se deberá ubicar la vena safena menor, la arteria sural y superficial y el nervio sural, realizando una ligadura de los componentes vasculares a través de un corte preciso con bisturí.
9. Completar la incisión del colgajo planificado. 10. Elevar el colgajo según lo planificado. En este punto se podrá realizar un colgajo faciocutáneo, lo más común, adipofacial o un componente muscular de los gastronemios, integrado facio-musculocutáneo. En este sentido, lo más sencillo consiste en realizar una elevación de proximal a distal. 11. Desinflar el torniquete y verificar la irrigación del colgajo. Para realizar una adecuada hemostasia es de vital importancia que los vasos no permanezcan sangrando, tanto en la zona donante como en el colgajo. 12. Rotación del colgajo y cobertura del defecto cutáneo. Rotación del colgajo puede ser realizada por medio de un túnel subcutáneo realizando una incisión en donde se hará la transposición del pedículo. Por supuesto, el túnel subcutáneo representa un riesgo de compresión del pedículo, por ende, se presenta riesgo de isquemia, edema o congestión. Cierre primario de los colgajos de piel elevados. Cierre primario de los colgajos de piel elevados. Cierre primario de los colgajos de piel elevados para disección del pedículo. Para este punto se sugiere que antes del final del cierre se coloque un drenaje de succión cerrado, un portobac de 1/8. 14. También se podrá aplicar un cierre primario de la zona donante del colgajo o cobertura con injerto de piel. De no ser posible realizar el cierre primario, se deberá tomar las medidas necesarias con el injerto. 15. Si no se tomó la tira de piel sobre el mismo, se deberá crear una cobertura de pedículo con injerto de piel para que ésta permita un cierre primario. Colocar múltiples drenes por debajo del colgajo. Número 17. Colocar gasas parafinadas sobre todos los bordes del colgajo y sobre las incisiones realizadas durante la cirugía. 18. Cubrir la zona operatoria con apósitos estériles, preferiblemente húmedos. 19. Colocar férula si el caso lo amerita o un vendaje blando abultado. Ahora bien, los cuidados posoperatorios están destinados a evitar a toda costa la compresión del pedículo. En este sentido, la medida más común consiste en solicitar al paciente que permanezca en decúbito prono, especialmente si el defecto se encuentra en el talón. De este modo, si el paciente necesita modificar su posición para comer, beber o evacuar, se debe procurar mantener la pierna elevada, preferiblemente colocando una serie de almohadas debajo de la rodilla. En segundo sentido, es importante educar al paciente con respecto a la zona sobre la que se encuentra el pedículo, con el fin de evitar que éste la comprima. Además, se debe verificar la descarga de los drenes y evaluar el colgajo cada 24 horas. Si a 48 horas los drenes no presentan descarga activa, estos podrán ser retirados. Asimismo, si se presenta una evolución satisfactoria, el paciente podrá ser enviado a su domicilio. De acuerdo con lo anterior, la próxima evaluación y cura se deberá realizar a los 7 días del postoperatorio. Durante todo este tiempo, el paciente se le deberá sugerir mantener la pierna elevada y pasar el mayor tiempo posible en decúbito prono. A partir del 7º día, se podrá bajar la pierna por al menos 5 minutos, 3 veces al día, permitiendo rehabilitación de rodilla y tobillo. Adicional a ello, se sugiere retirar los puntos de piel a los 14 días. Una vez cicatrizado el colgajo, no es necesario realizar otra medida sobre el mismo, teniendo en cuenta que el paciente se podrá movilizar de manera normal. Cabe observar que cuando el colgajo es utilizado para dar cobertura al talón, se le debe sugerir al paciente que no realice marchas prolongadas ni permanezca en bipedestación por periodos prolongados.
en especial durante los primeros meses de posoperatorio, ya que la piel del colgajo debe pasar por un proceso de adaptación para poder tolerar la carga. Las complicaciones más importantes de este colgajo son la necrosis por isquemia y la congestión venosa. De este modo, si se realizó una disección adecuada, la necrosis por isquemia se puede prevenir evitando cualquier tipo de compresión sobre el pedículo. Esta es la razón por la que el vendaje blando debe ser abultado. Con respecto a la congestión venosa, y como se ha comentado, existen dos estrategias principales para evitarla. La primera de ellas consiste en evitar utilizar un colgajo grande para la cobertura de un defecto de 8 centímetros en adelante, mientras que la segunda consiste en disecar un pedículo con contenido celular subcutáneo de al menos 3 centímetros. Otra medida general consiste en indicarle al paciente mantener la pierna elevada al menos a la altura del ventrículo derecho, facilitando así el retorno venoso. También se deben realizar evaluaciones periódicas al colgajo durante las primeras 48 horas para detectar isquemia o congestión y tomar medidas pertinentes de modo que si se observan signos de isquemia, colgajo frío, cambio de coloración con tono pálido, llenado capilar menor a 3 segundos, se deberán buscar puntos de compresión y modificar la posición del paciente si esta fuera errónea. También se puede aplicar calor local con mantas térmicas o lámparas dirigiendo la luz al colgajo. Asimismo, si se observan signos de congestión venosa, bordes de colgajo violáceos, edema, llenado capilar menor a 2 segundos, cambios de coloración del colgajo con tonos eritematosos, se puede tomar una serie de medidas como por ejemplo las siguientes: soltar por varios puntos de piel estratégicos buscando disminuir la tensión sobre la piel del colgajo, verificar que la extremidad se mantenga elevada, realizar múltiples punciones o incisiones de descarga para que permitan facilitar el drenaje de la congestión, colocar un pack en los bordes entre el colgajo y el defecto cutáneo, entre otras cosas. Sin embargo, ninguna de estas maniobras ha demostrado ser efectiva al 100% de los casos, por lo que muchos cirujanos han optado por ser más conservadores, apelando únicamente a la observación de la evolución del colgajo. Una vez instaurada la necrosis, se debe decidir en base al porcentaje del colgajo necrosado si se toman medidas conservadoras, cura por segunda intención, si se procede a someter al paciente a limpieza quirúrgica para realizar un nuevo procedimiento de reconstrucción. Otras complicaciones que se observan con frecuencia son la infección del sitio quirúrgico, dehiscencia de la herida operatoria, pérdida del injerto en el pedículo, pérdida del injerto en la zona donante. Sin embargo, estas son consideradas complicaciones menores en relación a las mencionadas con anterioridad. Finalmente, se sabe que la neurona del nervio sural en la zona donante debe estar descrita como complicación. Para evitar esto, se debe realizar un corte preciso del nervio durante la disección e intentar introducir el borde proximal en medio de los gastronemios. Aquí hay una imagen, el de la izquierda se aprecia el aspecto del libro abierto de la cara posterior de la pierna una vez que se elevan los colgajos de piel para disecar el pedículo. Nótese que en este caso se tomó una tira de piel sobre el pedículo. La imagen de la derecha, en el mismo caso, se evidencia la disección del nervio sural en el borde proximal del colgajo antes de elevar. Aquí hay una imagen de colgajo sural disecado con un componente muscular para cobertura de defecto cutáneo con profundidad. Nótese la presencia de la vena safena menor en el medio del pedículo.
Aquí vemos congestión venosa del colgajo sural. En la imagen de la izquierda se observa de aspecto violáceo de los bordes del colgajo a las 24 horas postoperatoria. En la imagen de la derecha se observa el estado del mismo colgajo 72 horas después de la cirugía. Colgajo sural utilizado para dar cobertura al defecto en el talón. Se observa pérdida de injerto de piel aplicado para dar cobertura al pedículo. En este caso se permitió cicatrización por segunda intención.